¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar este siguiente capítulo de Inspiración. Y bueno, espero que ustedes también ya lo estén para que aprovechen este momento. A lo mejor ahorita vas en tu carro, a lo mejor estás descansando en tu casa o estás en el trabajo. Y bueno, hay que aprovechar muy bien el tiempo. Recuerda, yo soy Alex Álvarez. Esto es Inspiración. Y el día de hoy tenemos invitado a nuestro hermano y amigo Pedro Hernández. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias Alex por esta oportunidad de estar aquí contigo y pues vamos a platicar de ese tema muy interesante, ¿no? Sí, claro, así que bueno, ya tenía mucho rato o tiempo que se daba la oportunidad de que vinieras a la casa pues, a cenar, a convivir. Y bueno, creo que era muy buena excusa esta invitación porque si no, no ibas a aceptar. No, grandemente motivado. Claro, había que tener un incentivo. Bueno, te platico. La semana o el capítulo anterior, perdón, estábamos hablando acerca del origen del universo. Invitamos a Daniel Perales y se puso interesante la plática, donde al final concluíamos que el universo tuvo una causa y concluimos que esa causa, veíamos las cualidades de la causa, o el causante, mejor dicho. El ejemplo que poníamos es, yo le decía a Daniel, por ejemplo, si tú llegas con una mordida o mordedura de perro o una mordedura en tu brazo y es evidente que es una mordedura, yo te voy a preguntar, ¿qué te mordió? Y yo voy a empezar a preguntar, a lo mejor fue un perro, un gato, un león, un dinosaurio, algo te mordió. En base a la evidencia, comienzas a conocer algunos atributos del causante. En este caso, bueno, vimos que ese tiene dientes, que muerde, ¿verdad? Y así decíamos, después de que filosofamos un poco, estábamos concluyendo de que el causante del universo trasciende al espacio, al tiempo y a la materia. Entonces decíamos que si trasciende al tiempo, ¿por qué no? Porque tiene que trascender al tiempo para poder crear el tiempo, ¿no? Entonces estamos concluyendo que era eterno. Y si trasciende la materia, entonces es inmaterial o como nosotros conocemos, espiritual. Aunque los científicos le conocen a esa área, nos decía Daniel Perales, lo conocen como hiperespacio. Pero es todo lo que está fuera de lo que conocemos hiperespacio. En este caso, nosotros lo conocemos como algo espiritual y también trasciende al espacio. Quiere decir que no está orillado o no le afectan las leyes de la física, ¿no? Él puede estar en cualquier lado, o sea que es omnipresente y además es muy poderoso o todopoderoso porque creó el universo, no creó cualquier cosa, creó el universo. Entonces, todo lo que conocemos como poder, que pudiéramos conocer como poder, él lo creó, entonces él es todopoderoso. Y hacíamos la pregunta, ¿qué tal si yo te pregunto, a ver, dime a alguien que sea omnipresente, todopoderoso, que sea espiritual y que pueda estar, ¿cuál era el audio? Eterno, además? Pues lo que se te viene a la mente es Dios, ¿no? En otras palabras, Dios. A lo mejor gente lo conoce con otro nombre, pero nosotros cotidianamente lo conocemos como Dios. Pero nos preguntábamos, ¿qué te hace pensar que ese Dios o ese creador o causante de todo lo que existe es el Dios de la Biblia? Pero bueno, antes de poder convencernos de que ese creador es el Dios de la Biblia, hay que preguntarnos primero por qué confiar en la Biblia, ¿no? Porque para poder llegar a convencerte de que Él es el Dios de la Biblia, primero debes de confiar en ella, si no jamás vas a llegar a esa conclusión. Y bueno, por eso te trajimos aquí a este momento. Eh, ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué debemos nosotros confiar en la Biblia? Ha pasado muchos años, cualquiera puede manipularla, ha pasado por muchas manos, muchas traducciones, son muchos libros, ¿por qué confiar en ella? Sí, vaya que estaba escuchando el audio, ¿verdad? Ahí en Spotify, el podcast y se me hizo muy interesante todo lo que estaban diciendo, algunas cosas que Daniel estaba comentando y algunas de ellas me sorprendieron, ¿verdad? En cuestión de todo ese tipo de leyes que rige y todo nos apunta
a creer en ese Dios, ¿verdad? En cómo todo esto es posible en un ser superior, ¿verdad? Que algunos llaman, y todo eso nos va a orillar a buscar a ese Dios, ¿verdad? Nos va a llevar a querer saber más de ese Dios. Y es en donde entra la Biblia, ¿verdad? Porque, ¿dónde más? Bueno, yo creo que porque esto es muy grande y muy sorprendente, entonces, pero ¿cómo voy a saber de él? Y es ahí donde, ya sé a dónde ir. Bueno, yo he escuchado que en la Biblia hablan de ese Dios, ¿verdad? Para que alguien pueda creer en eso, necesitamos evidentemente sí tener esta evidencia que es como es la Biblia, cada uno de estos libros, pero a muchas personas esto no les convence, ¿verdad? Tienen una serie de argumentos en el por qué no creer en la Biblia, ¿verdad? El por qué no es un libro confiable, en el por qué no poner nuestra atención, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes algunas razones o algunas situaciones en las que podemos platicar con ellos, ¿verdad? Sin tener que tocar el punto de la Biblia desde el punto de la fe o desde el punto espiritual, porque es claro que si ellos no creen, no vamos a poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Yo les puedo citar Biblia o yo les puedo leer un versículo, pero si ellos no creen, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Tratando de convencerlos con la Biblia. Entonces, es necesario hablar con ellos de la Biblia desde el punto de vista de un libro, ¿verdad? No simple, bueno, en el lado espiritual no lo vemos como simple, pero como un libro tal cual. Entonces, eso es lo que podríamos estar platicando en esta ocasión. Sí, de hecho, como te decía, si concluimos en que es algo extraordinario quien creó el universo, entonces deberíamos de buscar algo extraordinario aquí en la tierra para poder comenzar a buscar a Dios. Y bueno, la Biblia es un ejemplo claro de ser un libro extraordinario. Y no lo decimos en un sentido fanático, sino con pruebas, con historia y testigos, pudiéramos decirlo así. Este es un libro extraordinario, entonces es un buen lugar para poder comenzar a buscar a Dios. Así es, Alex, fíjate, yo puedo ver todo esto desde tres puntos de vista, ¿verdad? Con el que podemos platicar con nuestros amigos, aquellos que están escuchando o viendo este video, que puedan poner atención en tres puntos, ¿verdad? El decir, bueno, yo he dudado de la Biblia, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos hemos visto relacionados aún con gente dentro de iglesias, ¿verdad? Dentro de alguna religión que se le puede llamar así, que aún ellos mismos dudan de la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, podemos analizar esto desde tres puntos, ¿verdad? Uno de ellos, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo que necesitamos ver esa Biblia, llegar a creer en esa Biblia desde el punto de vista de algo cotidiano, ¿verdad? Yo lo pongo aquí desde el punto de vista, perdón, se me fue aquí desde el punto de vista de cómo podemos confiar, se me fue el concepto, perdón, desde el sentido común. ¿Qué es eso? Dice hermano Paco Rodríguez, el sentido común es el menos común de los sentidos. A veces puede ser eso, ¿verdad? En el que, bueno, también ahorita que recuerdas a nuestro hermano, él hablaba, ¿verdad? De lo que llegaba a pensar uno que iba a todo lo contrario, ¿verdad? Creía que él tenía la razón. Pero si lo vemos desde un general o desde un común, podemos llegar a algunas conclusiones en cuanto a por qué podríamos confiar en la Biblia, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿cómo una nación, como un pueblo, como hablando de la humanidad, puede llegar a confiar en un Dios que saben a través de un escrito, de simples palabras, ¿verdad? Y hay mucha gente que no le cabe en la cabeza eso, ¿verdad? De cómo, por qué creer en Dios, solamente porque la Biblia lo dice. El capítulo anterior que ustedes tenían, el video anterior, creo que ya nos dice un poco de eso, ¿verdad? De que no es solamente porque esté escrito en la Biblia, hay razones mayores, hay razones visibles en las que nos anuncia ese creador. Ahora lo que vamos a ver es por qué verlo en la Biblia, ¿verdad? Por qué verlo en ese escrito.
Y dentro de esta parte del sentido común, eh, otra de las razones por la cual comenzar a buscar a ese creador del universo en la Biblia es porque precisamente la Biblia demanda ser palabra de Dios. No vas a investigar a un bombero y luego, él no es policía. Y va a decir el bombero, pues yo nunca dije que era policía, yo soy bombero. Bueno, la Biblia demanda o dice ser la palabra de Dios. Entonces, por ahí vamos a buscar a ver si es cierto. Si alguien dice, yo soy el asesino, pues va, primero lo investigas, o a lo mejor primero lo detienes por si sí o por si no, y comienzas a investigar por ese lado. Ya después se enteran si es un señuelo o realmente estaba, ¿cómo se dice? Declarando que es el asesino, pero el sentido común te dice, bueno, empieza a buscar por ahí, y si preguntamos, ¿quién puede hablar acerca de Dios? ¿Quién dijo yo? La Biblia levanta la mano. Entonces, por ahí es un buen inicio utilizando el sentido común. Así es de que podemos entender cuando alguien dice, ¿yo por qué puedo confiar en un escrito? Yo pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple. De hecho, creo que es el camino para entender muchas cosas, el empezar desde lo simple. Y es como el día de nuestro cumpleaños, la fecha de nuestro cumpleaños. Algunos esperamos esa fecha emocionados, ¿verdad? Por el festejo, por los regalos, por simplemente sentirnos especial. Y nos creemos que esa fecha es una fecha fiel en la que yo nací. Pero realmente estuvimos ahí, sí estuvimos, pero no teníamos la capacidad de recordarlo, ¿verdad? Aunque yo he escuchado muchas historias donde dice que ellos sí tienen la experiencia, ¿verdad? Pero realmente el sentido común, el sentido lógico nos lleva a de que no tienes una conciencia, ¿verdad? No tienes una memoria tan de ese día. Y si tenían conciencia de cómo estaban, en dónde nacieron, qué sintieron, pues podría dudar yo que tuvieran conciencia de qué fecha era, ¿verdad? O de qué horario era en el que nacieron. Pero hay una forma en la que podemos saber eso. ¿Cómo es? A través de un escrito. Ese escrito es lo que comúnmente conocemos como un acta de nacimiento. Pero ese acta de nacimiento es solamente una copia del registro en el que yo fui puesto, en el registro civil. Ese registro civil es un libro muy grande donde está la fecha de todas las personas que nacen, la hora en que nacieron, el lugar donde nacieron, parientes de quiénes son, y esto va creciendo. Pero es eso, ¿verdad? En el lugar en donde está ese escrito, yo puedo confiar, ¿verdad? A veces podemos dudar, no sé, de nuestro papá, de nuestra mamá, pero estamos bien seguros muchas veces de cuál es la fecha, ¿verdad? Cuando éramos pequeños no nos bromeaban con el, yo no soy tu papá, ¿verdad? Yo no soy tu mamá. O entre los hermanos, tú eres adoptado. Ándale, eso era muy común también. Pero yo creo que eso es un escrito muy sencillo, como un acta de nacimiento, pero que empieza a tener un gran peso a través del tiempo, ¿verdad? Porque tú naciste, te dan, vas con tus padres, te llevan a registrarte, ya tienes tu acta de nacimiento, ya eres alguien por una simple hoja, ¿verdad? Ante la sociedad. Entonces, esto va creciendo y va tomando peso porque el día de mañana ya tienes una clave de registro, ¿verdad? Como es el CURP. Y esto es influenciado, porque es influenciado por el hecho de tu acta de nacimiento, ¿verdad? Por poner un ejemplo, es el hecho de tu apellido, ¿verdad? Las primeras dos letras, la primera letra del segundo, tu primera letra de tu nombre, de tu primer nombre, y después ya es la combinación de tu mes, bueno, de tu año, mes y día. ¿Con base a qué? Con base a tu acta de nacimiento. Entonces, hay gente que dice, yo no creo en un escrito o no voy a creer en un escrito porque no hay una verdad absoluta. Pero nos damos cuenta que a través del tiempo realmente los escritos son los que van tomando importancia en nuestra vida, ¿verdad? Por decir, vamos más adelante, esa misma acta de nacimiento nos va a ayudar para tener un RFC y esto nos va a ayudar para declarar, nos va a ayudar para ser responsables con nuestro gobierno, con nuestra sociedad y esto va teniendo peso porque de ahí en mañana ya también es para nuestra clave de seguro social, y esto realmente no vemos el impacto que tuvo un simple papel. Y es interesante porque
Generalmente nosotros no investigamos qué tan real es nuestro acta de nacimiento. Quizá haya 1 o 2 días de error, porque ha habido casos donde lo registran hasta el día siguiente, pero ni siquiera investigas qué tan real o confiable es tu acta, sino que vamos a decirle que ciegamente confías y en base a eso estás desarrollando tu vida. Yo me llamo así porque así dice mi acta de nacimiento. Yo cumplo en esta fecha porque así dice mi acta de nacimiento. Mi RFC porque dice mi acta de nacimiento. Y luego te casas, las actas de nacimiento y ahí dice que ya estás casado. Y ya, o sea, y bueno, te van a dar un crédito, bueno, pero es que tienes que estar casado y ahí viene, te casaste, pero lo compruebas con tu acta de nacimiento. Entonces, hay un punto donde no investigamos porque estamos teniendo una fe ciega, vamos a decirlo así. Y no estoy diciendo que esté bien que no investiguemos, pero lo que estoy diciendo, o lo que estamos diciendo es que tarde o temprano tienes que reconocer que estás confiando en algo, en este caso no en escrito. Es correcto. Ese es el punto, ¿va? De analizar este ejemplo tan sencillo, es el hecho de decir, realmente sí confiamos en algo. Tomamos la decisión de confiar en que esa acta es fiel, ¿verdad? Que es verdadera y con base a eso yo hago mi vida. Solamente es eso. El decir, bueno, yo no creo en la Biblia porque no creo que todo lo que ahí diga es verdad, porque yo no estuve, porque yo no conocía a los escritores, es a dónde vamos, cómo tú sí puedes creer en eso, solamente regresamos, es ocupando un sentido común. Creo que muchas de las personas que deciden no creer por esta razón, más bien tal vez tienen otras razones, ¿verdad? O no han examinado realmente sus argumentos en el que se puedan dar cuenta de eso. Algo, no sé si te ha tocado a ti escuchar, yo lo he escuchado, es con respecto a, yo no puedo creer en eso porque ciertas cosas de las que hablan no van conmigo o no las creo posible, como el hecho de que dentro de la misma Biblia hable de guerras, ¿verdad? A gente le sorprende eso, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo ese Dios del que tú me puedes hablar o del que habla la Biblia, más bien, eh, habla de guerras, habla de situaciones como esta? Y es hasta cierto punto, a muchos nos hace dudar, ¿verdad? De que dicen, oh, pues sí, es un libro hasta cierto punto llega a ser sangriento, ¿verdad? Y habla, muchos lo toman habla de genocidios y de tantas cosas, porque mucha muerte, y si Dios es bueno, porque hay tanta muerte. Y la realidad es que yo no creo que la muerte sea producto de algo que solamente suceda para los que creen en la Biblia, ¿verdad? O que la guerra solamente sea causada o que sea causada por el hecho de aquellos que seguían a Dios. Yo creo que son hechos universales y hechos en el que todos vamos a ser, ¿verdad? En el que todos vamos a morir, en el que muchas naciones se vieron envueltas en guerras y no tenía nada que ver Dios con eso. Sí, de hecho, sí es interesante porque ¿por qué decides no creer o al revés, creer también? Por el hecho de que si sigue o no sigue tus ideales. No, yo no porque habla de muchas guerras y muertes y sangre, pero bueno, entonces tampoco creas en el mundo. O sea, me refiero a las cosas seculares, a cualquier filosofía que sigas o ideología que sigas, ahorita que está muy de moda las ideologías, pues no sigas ninguna corriente porque al fin de cuentas la gran mayoría en toda la historia de los grandes movimientos de ideología hay muertes al fin de cuentas. Entonces, ese no debería ser un punto de decisión de que como habla de guerras sí voy a creer o porque habla de guerras no voy a creer. Pero al fin de cuentas, y como lo dices tú, ahí mismo en la Biblia muchas muertes y muchas cosas que suceden, a veces ni siquiera es de guerra, son totalmente ajenos a la voluntad de Dios. O simplemente sucedieron y están escritas como historia para nosotros. Sí, fíjate que yo estaba pensando en las guerras más, por decirlo, ay, tristemente, las guerras que más se conocen o las guerras más famosas. Podemos hablar acerca de la Primera Guerra Mundial.
y en ninguno de los puntos o de las causas que llevaron a estos hombres a querer luchar, y vaya que cuántas muertes causaron, ¿verdad? Y cuando hablamos de alguna situación en la que Dios decidió algo en la Biblia, una historia bíblica, ¿verdad? Y ahí ponemos, no, es que es lo peor o pasa esta situación, de hecho sin comprender contextos, ¿verdad? Sí, de hecho sin comprender historia, tomamos esa decisión de encasillar a la Biblia como un libro no confiable por hablar de eso, pero ¿cuántos libros de historia no nos hablan de esto? En la Primera Guerra Mundial, cuando los motivos fueron diferentes, ¿verdad? Yo leía una lista de cuáles eran los motivos que causaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por decir, hablamos de crisis, hablamos de hasta de impuestos, de desarrollo, que motivan a la gente, ¿verdad? A levantarse, a querer quitar cierto tipo de gobiernos, ¿verdad? Que eran como feudales, y todo esto lleva a la gente a querer causar guerra. Y en ninguno de esos el causante fue Dios. Y no por eso se culpa a la historia y no por eso se deja de creer en eso, ¿verdad? Son hechos que sucedieron, son hechos que pasaron, que están plasmados en un libro, pero que eso no le quita, no, esto no es verdad, ¿verdad? La historia universal no es verdad porque habla de muerte. No, creo que creemos, ¿verdad? No tendría sentido ese tipo de cosas. Sí, pues la historia está, o sea, sucedió como sucedió, independientemente si es algo que nos guste o no nos guste. Y fíjate ahorita que decía de las guerras importantes en la independencia de México, por ejemplo. Más allá de que sea una historia real, que lo es, también festejamos, al fin de cuentas, o sea, cada 16 de septiembre festejamos, vivo México, y estamos festejando que México ganó la independencia, estamos festejando que en esa guerra donde hubo muchas muertes, México salió vencedor, y estás festejando. Y eso en general, yo no conozco a alguien, seguramente habrá gente ahí de todo tipo, pero que no esté, que no, o que esté en contra. No, no festejes el 16 de septiembre, no, lo festeja y Pancho Villa y que a que salga la revolución, recuerdas a los que ni siquiera son de la independencia, pero estás feliz porque en México, vamos a hablarlo fríamente, porque hombres mexicanos mataron y vencieron a otra nación. Entonces, y eso es todavía más allá. Si vas a decidir no creer en un libro como la Biblia, es que son dos cosas, es esta. Primero, si no vas a creer en un libro como la Biblia, entonces tampoco creas en que hubo guerras, o sea, en la Primera y Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de la Independencia, no creas en esa historia, porque pues no crees en esa historia, en la historia de la Biblia por el hecho de haber guerras, entonces no creas en ninguna otra. Y otra, si festejas este tipo de días como el Día de la Independencia, o sea, quiere decir que hay un punto donde no le ves nada de malo. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes el contexto, tú sabes por qué lo hicieron, sabes que estaban sometidos, sabes que querían una independencia, etcétera. Bueno, si te metes al contexto en la Biblia vas a entender muchas cosas y no nada más decir, hubo guerras, no voy a creer. Así es, el hecho de tachar o eliminar la Biblia dentro de nuestro gusto por el solo hecho de decir habla de guerras, creo que no es un medio confiable, ¿verdad? Para poder descartar el analizar la Biblia, ¿verdad? El poner que Dios decidió eso sin tener el contexto del por qué, entonces no lo hace. Otra razón en el que el sentido común nos lleva, lo he escuchado varias veces, no sé si alguna vez lo has escuchado tú, el decir, yo no creo en la Biblia porque los que creen en la Biblia son de esta y esta manera, ¿verdad? Hablan de amor, creen en algo de amor supuestamente, pero llevan una vida de esta manera. Entonces, pues ya mejor yo no creo en la Biblia. Algunos toman la decisión aún cuando tal vez creían por lo que otros eran, de hacer a un lado, ¿verdad? De dejar de creer en la Biblia. Entonces, ese el sentido común, te voy a preguntar, en la escuela, cuando tú ibas y tenías tus libros de texto, ¿verdad? Tus libros de pedagógicos de enseñanza. ¿Cuánto porcentaje de tu salón
Ojalá que no tengas ningunos amigos de la primaria. De la primaria. De la primaria. ¿Cuántos alumnos de un grupo crees que sacaran buenas calificaciones? ¿Qué porcentaje quieres? Bueno, a ver, hago cuentas. En promedio había 30 personas por grupo. A lo mejor 5 personas de 30. 5 de 30. Vendría a ser, vamos a ver los generosos, el 20%. El 20%. Entonces, pero esto convertía a tus libros que te daban para aprender, ¿los convertían en libros malos? No, es muy independiente. Es independiente. Ese es el mismo sentido común. La Biblia no es un libro bueno o un libro malo por lo que podamos ver en el vecino, en la vecina, en la abuelita, en la mamá, en el papá. Eso no es una razón por la cual yo pueda tachar a la Biblia, porque muchos dicen, si la Biblia fuera buena, con tanta influencia que ha tenido en los últimos siglos, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de otra realidad. Juzgan a la Biblia por lo que nosotros decidimos. Entonces, es como decir que esos libros no sirven porque solamente 4 o 5 sacaron buenas notas. Entonces, cada año tendríamos que estar cambiando de libros, cambiando de métodos, cambiando de ideologías, ¿verdad? Esas personas que pueden llegar a decir esto, entonces estarían pensando que todos los días necesitan un motivo diferente, ¿verdad? Para cuál dirigirse. Es que entran muchos factores. Por ejemplo, en la escuela están los libros, están los alumnos y está el promedio de los alumnos. Pero no solamente está eso, hay factores que perjudican o benefician. Está el maestro, a lo mejor es un muy buen libro, pero el maestro no sabe dar buenas clases. O no es que sea mal maestro, a lo mejor lo operaron, faltó muchos días, también debe haber exámenes, o sea, hay muchos factores en cuanto al maestro. También en cuanto a las condiciones del salón, a lo mejor los salones están muy llenos, cada hora hay que cambiar, hay que dejar a otro grupo entrar. Estás aprendiendo y vámonos, porque ya sigue el otro grupo y no aprendiste bien. Está también los principios que te inculcaron tus padres. A lo mejor a tus papás no les importa que te vaya bien en la escuela, entonces no te orillan a estudiar. Si no quieres la terapia, pues no la hagas, mijo. Si no la haces. Y otro factor es también la determinación o personalidad del estudiante. Lo mismo pasa cuando hablamos de la Biblia. No podemos poner una etiqueta porque, es que los que creen en la Biblia son así, porque no sabes tú quién le enseñó a esa persona acerca de la Biblia. Tú no sabes qué intenciones tenía esa persona por aprender la Biblia. Y hay muchos factores siempre hay muchos factores. No puedes juzgar un libro descartando los demás factores en base al comportamiento de una persona. Sí, ¿verdad? Ahí está la frase común o, por decir común, conocida de no podemos juzgar un libro por su portada. A veces las personas son la portada de ese libro, ¿no? Porque, no, yo conozco a tal que es cristiano, que lee la Biblia, que cree en Dios y es de tal manera, entonces Dios ya es malo. Y no puede ser así, ¿verdad? Hay mucho contexto, hay mucho que saber en esa cuestión de esa persona. Entonces, hablando del sentido común, pudiéramos poner más ejemplos en el cómo lo más lógico nos lleva a dar ese valor que tiene la Biblia, ¿verdad? De que en ella, tal como tú lo dijiste, que ella dice hablar y asegura que es de Dios, no la podemos descartar por hechos como estos, ¿verdad? Como lo que hemos estado platicando ahorita. Y esto solamente hablando en el sentido común. Habría más cosas que platicar. Esto yo lo puedo ver a grandes rasgos de lo que algunas personas me han dicho, de cosas que he leído, hasta de cosas que he visto en documentales, ¿verdad? Donde adjudican este tipo de cosas con respecto a la Biblia y que hablan del sentido común. Podemos hablar, ¿verdad? Podríamos añadir el hecho de que cómo dice cosas malas de los mismos que escribieron, cómo supuestamente hay algunas contradicciones, cuando el sentido común nos va a llevar que si no encuentro una respuesta, esto no significa que no la haya, ¿verdad? Significa en el que tal vez ahí va a estar, pero yo necesito estudiar. Y esto es en todo aspecto, ¿verdad? Va a ser en nuestro trabajo, nos pasó en la escuela,
hasta nos va a pasar en nuestra propia casa, ¿verdad? En el que ciertas cuestiones que yo no pueda entender no significa que no haya respuesta, sino que más adelante con otro estudio, pero no descartando, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decir del sentido común en cuanto a eso. Sí. No, pues es que no terminaríamos nunca si nos Sí, quedamos hablando del sentido común. así es. Pero bueno, es una herramienta importante utilizar el sentido común para decidir creer o no creer o comenzar a investigar o descartarlo. Me Pero gustó eso que dijiste, perdón, el, no es la única que debemos utilizar, es, ¿verdad? No es la única porque por sentido común pudiéramos creer muchas cosas, ¿verdad? ujú, Erradas, pero sí es parte de, ¿verdad? Es parte de cómo podemos analizar y de ahí dar paso a otra, ¿verdad? Que era la que yo te quería comentar. En la Biblia también podemos asegurarnos de por qué creen en ella desde un punto de vista científico, ¿verdad? Ese también es, y algo de eso hablaban ayer, ¿verdad? Bueno, perdón, el video anterior, no fue ayer, como ¿no? lo viste ayer. Ayer lo vi, ayer lo hablaban desde mi celular. Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo escuchaba algo así también con respecto a la ciencia, que platicaban de eso, que la Biblia también es algo que no está peleado con la ciencia, ¿verdad? Algunos creen que la Biblia está en contra de la ciencia y algunos creen que la ciencia está en contra de la Biblia, Sí, cuando no es así, ¿verdad? y siempre ponen a la Biblia y a la ciencia en el ring Ah, y para pelearse. ¿Por qué? No, ¿por qué pelearnos? así es, cuando vas aprendiendo cada vez más de ambos, vas entendiendo la conexión tan perfecta que hay en estas dos situaciones, ¿verdad? Ujú. Que la Biblia te habla de ciencia y que la ciencia comprueba lo que la Biblia dijo hace mucho tiempo, Ajá. ¿verdad? Solamente que a través del tiempo lo que vamos teniendo son más herramientas, son Ujú. más formas de comprobar eso que aquellos hombres hicieron, ¿verdad? Sí. En el caso de que tal vez Job lo dijo hace tantos años y quien lo escuchó tal vez no entendía, pero el día de hoy ya vemos a través de la ciencia cómo lo que había dicho aquel hombre tenía sentido, ¿verdad? Y eso le da un peso mayor con respecto a la ciencia. Cuando hablamos de la Biblia, ahí lo vamos a dejar al aire, ¿verdad? Para que muchos puedan investigar. La Biblia te habla del ciclo del agua, la misma Biblia te habla de la rotación de la Tierra, la Biblia te habla de la forma de la Tierra. O sea, la Biblia habla de cosas que en la ciencia ha logrado descubrir, ¿verdad? A través del tiempo, pero no está en contra de eso. De hecho, sí, o sea, no está en contra, armonizan en muchas cosas, pero no van a armonizar en todo, y eso es algo que debemos entender siempre, pero no hay que malentenderlo. La Biblia no te va a dar todas las respuestas de la ciencia, porque al fin de cuentas no es un libro de ciencia. Naturalmente o orgánicamente menciona ciencia, pero el fin o el propósito de la Biblia no es ese. Por eso no te va a dar todas las respuestas de la ciencia. Y al revés tampoco, porque aquí entramos a un área, al área espiritual, a las cosas sobrenaturales, y la ciencia es, se basa en pruebas, en cosas más tangibles, no sé cómo decirlo. Eh, lo que quería decir la semana pasada, y no lo dijimos en el capítulo anterior, es como tener un detector de metales y querer buscar y decir, no, aquí no hay nada de madera. Yo, ¿por qué? Pues estoy buscando horas y horas y no encontré nada de madera. Es que buscaste con una herramienta equivocada. Entonces no vas a encontrar todas las respuestas espirituales porque para empezar esas cosas las descarta la ciencia totalmente. Necesitan hipótesis, necesitan pruebas, ¿cómo se le llaman? Experimentos en áreas controladas, donde vamos a adelantarnos un poquito. El, por ejemplo, la muerte ni siquiera estamos hablando de la resurrección, de la muerte de Cristo, la ciencia no lo puede comprobar, porque no es algo tangible, no es algo que puedas tocar, no puedes traer a Jesús y en un área controlada hacer que muera y, sí, entonces sí se salió porque, así como lo dice, lo vimos en la recreación y pasó exactamente igual, no se puede. Entonces, sí armonizan en muchas cosas, no se contradicen, pero tampoco uno va a dar la respuesta del otro al 100%. Ahorita que dices eso, me viene a mi mente un ejemplo también muy sencillo en el que debemos de entender o que son
campos diferentes, en el que encontramos una empatía, en el que encontramos una comunión, pero no porque lleven lo mismo. ¿Cuál es el ejemplo? Ahorita que ando con el plan de bajar los efectos de la pandemia, ¿va? Es decir, el peso que por algo que llegó a ser, si respiramos, hablamos del hecho de una dieta. Y cuando hablamos de una dieta, cuando te dicen necesitas comer 150 gramos de proteína, ¿verdad? Y tanto de tanto, si tú te das cuenta, hay un campo que entra ahí, una ciencia que es las matemáticas, ¿verdad? Y tú dices, no pueden ser 151 porque dice 150. Y ahí están las matemáticas. Pero las matemáticas no te van a explicar por qué 151 te haría daño o te haría romper esa dieta, ¿verdad? Entonces, sí está dentro de ahí, pero eso ya le toca a la nutrición decir por qué tu cuerpo va a reaccionar de esa manera. Entonces, vemos a la ciencia dentro de ciertos pasajes, dentro de la Biblia, dentro de ciertas historias, pero no significa que basta la respuesta. O sea, lo vemos con ciertas cuestiones que se han comprobado, ¿verdad? Y igual como lo has dicho, igual la ciencia puede adjudicar ciertas cuestiones. De esto yo recordaba a ciertos científicos, ¿verdad? Que han sido muy reconocidos, algunos dentro de los padres de la ciencia, ¿verdad? De esa edad donde empezó a surgir todo esto y que ellos mismos apuntaban que todo era posible gracias a Dios, ¿verdad? Aquí traía el nombre de algunos muy famosos de estos hombres de los cuales podemos hablar, ¿verdad? Copérnico, Galileo, Kepler, podemos hablar de Newton, de Pasteur, de tantas cosas que han dicho que son palpables para lo que tenemos y que ellos mismos llegaron a hacer dentro de sus obras algunas publicaciones donde daban ese honor a Dios, ¿verdad? Y ese honor a través de lo que habían oído de la misma Biblia, ¿verdad? Porque eran personas que eran dadas a la lectura, que eran personas estudiosas. Muchos de los que en la actualidad dicen, no, es que no quiero creer en la Biblia, tristemente son de los que ni siquiera les gusta leer en la Biblia, ¿vale? Y no leer tampoco muchas cosas, pero dentro de eso vemos a estos hombres, ¿verdad? Que llegaron a decir algunas cosas en donde hemos apuntado que realmente tenían un sentido de la Biblia. Por decir, hablamos de Kepler, me gustaría leer una de las frases que él dice, no me la sé de memoria, pero él dice, Dios es grande, grande en su poder, infinita su sabiduría, alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas, con su propia lenguaje, mi Señor y mi Creador. Dice este hombre esto en 1571, pero vemos una estrecha relación. Aquellos que quieran en algún momento poder leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 148, habla palabras bien parecidas a estas. Entonces, dentro de la iglesia donde asistimos, ¿verdad? Hasta lo tenemos como un coro, ¿verdad? Y esto es muy, para mí, ¿verdad? Es maravilloso cómo un hombre de ciencia puede expresar palabras de ese grado hacia Dios. Y es que es donde encontramos que un científico no está peleado con Dios. Vamos a ver a través de la historia también cómo científicos van a también postear, van a hablar, van a poner en sus obras cosas en contra del espiritual, espiritualmente hablando. Algunos hasta dedican su tiempo a esto, pero esto no significa que la ciencia esté en contra. Puede significar que algunos científicos están en contra, pero no la ciencia, ¿verdad? Uno o dos no hacen toda la ciencia, hacen solamente como individuos. Sí, de hecho, bueno, Kepler fue alguien de los más sobresalientes y, y que diga esas palabras Kepler no quiere decir, porque lo dijo él tienes que creer, tampoco se trata de eso. Lo que se está explicando nada más es que si eres científico o crees en la ciencia, no anula el ser creyente o tener una fe religiosa, ¿no? O sea, una cosa no anula la otra. La prueba está en el ejemplo que estoy diciendo ahorita, tanto ahí hubo científicos creyentes y hay científicos creyentes, como también han existido científicos antagonistas de la Biblia, que están en contra de la Biblia.
Pero el hecho de que haya los dos tipos de personas dentro de la ciencia nos habla que no es la ciencia el problema, o quien hace la diferencia no es la ciencia, es cada persona en lo que determinó creer o ser. Así es. Otras palabras que me sorprendieron fue cuando leí acerca de este hombre llamado Copérnico, ¿va? De este estudiamos mucho, de hecho, en la primaria y secundaria, ¿va? Nos hablaron mucho de él. Y este hombre en una de sus obras dijo: quien que vive en el íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina, no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes, que no adorará al arquitecto de todas estas cosas. Y habla, el arquitecto de todas estas cosas habla de Dios, ¿verdad? Y también hay una parte en la escritura donde, ahí por el libro de Hebreos, donde pone a Dios como ese arquitecto, ¿va? La escritura lo manda como el punto más alto, como ese arquitecto de todo lo que vemos. El Génesis habla de eso, ¿verdad? De cómo él pudo crear todo esto. Entonces, para mí es sorprendente hablar de esto y hay mucho más frases, ¿verdad? La otra que me sorprendió es acerca de Newton y tantas, ¿verdad? Que podemos, cuando realmente entramos en eso, leer qué pensaban ellos, investigar cuál era su pensamiento en cuanto a Dios y vamos a entender que ciertos argumentos de decir, no, es que la ciencia no apoya, nos vamos a dar cuenta que estamos cerrados, ¿verdad? En cuanto. Sí, pues ese es otro ejemplo de que no está peleado uno con otro, más bien es la decisión de cada persona de creer o no creer. Y, pero también para el creyente es un tanto emocionante el escuchar o el ver que científicos destacados, que no eran superficiales, sino científicos que investigaban profundamente, fuesen creyentes. Como que, aunque sabemos que uno no contrapone a la otra, en, en la vida real es que sí hay mucho choque porque la gente o la sociedad ha hecho que exista el choque. Entonces por eso hay cierta emoción, o, qué bien que creía, y ya ni siquiera estamos hablando, iba a la iglesia correcta, creía correctamente, lo que nos emociona era que creían en la Biblia, que creían en un Dios. Así es, de nuevo entramos en el punto de doctrina, ¿verdad? De lo que se conoce, o desde un punto de una teología perfecta. Hablamos más del sentido en el que estaban guiados a creer en Dios y que vemos una base con respecto a la Biblia, ¿verdad? Sus palabras las vemos que armoniza con respecto a lo que nosotros hoy en día podemos leer en la Biblia. Y eso es lo que hasta cierto punto nos emociona, ¿no? A no perder la razón, pero sí a entender que estos hombres de ciencia también creían en Dios, ¿verdad? Y quitarnos esa idea de que es así. Algo que pasa muy similar, Alex, con respecto a la Biblia, que a veces creemos que está peleada con la ciencia, es con nuestro tercer punto que también yo tomo, y es desde el punto de la filosofía, ¿verdad? Creemos que la filosofía está peleada completamente con la Biblia, creemos que no hay lugar para ella, creemos que todos los filósofos odian la Biblia, ¿verdad? Que no encuentran, porque la filosofía, lo comentaba yo con mi esposa en días anteriores, pareciera que la ciencia es complicada, ¿verdad? Pero la filosofía es aún más complicada, ¿verdad? De hecho, mucha parte de la filosofía tiene sentido, como lo decíamos de la ciencia con la religión, es lo mismo. Mucha parte de la filosofía tiene que ver con la ciencia, pero llega un punto en el que va más allá, ¿verdad? En el punto en el que, bueno, ya entendí que esto tiene esta fórmula, por decir, el hecho de para que exista fuego, debe de tener estos elementos, ¿verdad? Tiene que tener ciertas condiciones, debe tener oxigenación para que no. Sí, pero la filosofía es, bueno, ya entendí eso, pero ¿qué pasa si la toco? Bueno, me va a quemar. Entonces, es esa experimentación con lo propio, con la humanidad, con lo que la ciencia ya comprobó, ¿verdad? Bueno, es que el agua está compuesta de tal, sí, pero ¿qué pasa si es caliente? ¿Qué puede pasar en ti? ¿Cómo te sientes? Entonces, y va a las emociones y es el campo es muy grande, ¿verdad? Para la filosofía también, pero tampoco la filosofía está peleada con la Biblia. Y eso es algo que nos debe también tener bien claro. De hecho, fíjate, es bien curioso porque también lo decíamos en el capítulo anterior, que hay una frase que trae, no me acuerdo del científico, pero el caso es que dice
Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero un mucho de ciencia te acerca a Dios. Y pasa justamente al revés con la filosofía. De entradita, la filosofía aparenta ser muy espiritual, muy cerca de Dios, pero la filosofía en sí no tiene límites. No tiene límites, te puedes avionar lo que quieras avionarte, hacer raciocinio de lo que tú quieras, el tiempo que quieras, divagar por donde sea tanto que al final puedes concluir que te aleja de Dios, pero no estamos tomando como absoluto ni la filosofía ni la ciencia, ¿verdad? Para determinar la veracidad de la vida. Así es, fíjate que algunos de los grandes filósofos también que se dieron a la tarea de esto, de estudiar la filosofía, bajo algunas situaciones o algunas, como ustedes llamaban, ¿verdad? Bajo ciertas premisas. Ellos también estipulaban que podías encontrar a Dios, pero no va a ser un absoluto, ni un total, por lo que tú has dicho, ¿verdad? Porque la filosofía tiene ciertas reglas que te permiten no quedarte ahí, sino que puedes ir más allá. Pero ellos argumentaban 5 campos. Ellos decían que podemos llegar bajo la filosofía, entender que la Biblia, entender que Dios existe desde el punto del movimiento. Eso era lo que ellos decían, donde tú empiezas a ver qué dice la ciencia, donde tú empiezas a ver lo que puedes observar a simple vista, donde tú puedes, a lo que tú puedes experimentar y bajo eso tú puedes concluir. Cuando tú ya vas más allá a la imaginación, a tomar ciertos otros criterios, puedes perderte, ¿verdad? Y de ahí ya viene, no sé, podríamos hablar de otras cuestiones, pero ellos determinan esto, podemos ver acerca de las causas, y eso también lo habla la filosofía, por qué causas sucedieron, y es cierto porcentaje donde regresamos, donde el efecto no es mayor, ¿verdad?, que esa causa, ¿verdad? Y esa causa siempre nos va a dirigir a Dios. Entonces, muchos de ellos, en muchas de las novelas que tienen, muchos de los libros, las obras, nos manda eso, nos manda a creer en ese creador, nos manda a creer en ese ser superior. El punto es cuando eso ya se dispara, ¿verdad? Y ya le ponen forma a ese creador y ya le empiezan a hacer conforme al gusto, pero también hasta cierto punto pierde el sentido de esa filosofía, ¿verdad? Entonces, podemos entender, ellos dicen con respecto a la contingencia, acerca de la perfección, acerca del orden que le da. Y es muy interesante, la realidad no me metí mucho en eso porque hay muchos escritos que nos llevan a creer que la filosofía no está peleada con el hecho de Dios, y mucho menos con el hecho de la Biblia, porque de hecho la filosofía, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es el amor a la palabra, es el amor al escrito, es el amor a la sabiduría y viene a través de eso, ¿verdad? Alguien decía que la filosofía había empezado en el siglo V, pero realmente vemos detrás de eso a muchos más filósofos, ¿verdad? A muchas más personas interesadas por saber, interesadas por el conocimiento, donde después de un desenfreno pierdes el carril, ¿verdad? Pero muchos de ellos que se mantuvieron dentro de ellos, Aristóteles, Platón, adjudicaban cerca de ese creador, cerca de ese Dios del que se cree en la Biblia, del que nos habla la Biblia, ¿verdad? Y de ahí ya podemos ver a otros, de ellos ya eran religiosos, pero seguían en su afán de la filosofía, en ese gusto, como era Agustín de Hipota, también es, es mencionado, y como Tomás de Aquino. Ellos también tienen varios escritos que estuve ahí checando, también muy buenos para complementar, ¿verdad?, lo que creemos. Considero que fuera de control, la filosofía te puede alejar de Dios, como tú lo has dicho, un exceso, pero si tú lo tomas desde un punto de vista, es también uno de los grandes libros y una de las grandes obras que por algo ha permanecido. ¿Verdad? Alguien hablaba de los libros que han sido impresos cuando hablamos acerca de la primera imprenta reconocida, ¿verdad? Porque alguien decía, pues siempre ha existido imprentas, ¿verdad? Siempre, aunque sean manuales, siempre había,
pero la primera que tuvo éxito, como en el 1400, él tomó la decisión de llevar a esa impresión la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería hacer un beneficio. ¿Por qué? Porque quería buscar una aceptación, y el libro más aceptado aún desde esas épocas siempre ha sido la Biblia. ¿Por qué razones? Por lo que hemos venido hablando. Porque el sentido común nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque la ciencia que iba surgiendo, por lo que sabían, no iba en contra de lo que dice la Biblia, y porque aún el mismo amor por el conocimiento les hacía ir a la Biblia, ¿no? Entonces, para mí ese es un constructo, para mí ese es el complemento para, en vez de decir alejarme de la Biblia, al contrario, son razones, son fundamentos, son pilares por los cuales yo digo, voy a leerla, ¿verdad? Me voy a dar el tiempo de entenderla. Si alguna vez he dudado de ella, he dudado que hable del Dios en el que yo creo, pues yo me voy a dar el tiempo para ver si en realidad es lo que pensaba. Sí, porque siendo honestos, quien haya leído la Biblia tiene que reconocer lo extraordinario que es, independientemente si concluyes en que crees que sea un libro fiable o si crees que sea el libro de Dios o no lo creas, independientemente de ello, debes reconocer que es un libro extraordinario. Tanto la forma, el proceso que llevó para formarse, las personas, las circunstancias, los idiomas, las culturas, las profecías, o sea, son demasiadas cosas que no puedes negar que es un libro extraordinario, además de que es el libro más antiguo reconocido que existe en la actualidad. Y dentro de la filosofía, ahorita estaba filosofando, y yo me imagino, era la vez pasada puse de ejemplo mi celular, te lo voy a poner. Por ejemplo, yo me estaba imaginando, Dios está aquí, de este lado. Si tú quieres buscarlo por la ciencia, pues llegas por aquí, pero la ciencia como todo lo tiene que probar, todo le tiene que hacer sentido, todo está establecido con leyes, pues primero quita la mica, quita el vidrio, quítalo de acá y poco a poco, pero ahí va entrando, poco a poco. Pero tiene sus propias limitaciones. Hay un punto donde ya no puede entrar más. Y la filosofía es al revés. Puede que al final sí te lleve a Dios, pero como se trata de divagar mucho, de pensar mucho, de tener raciocinio en extremo, pues tú le das la vuelta a la manzana por todos lados, por todos lados, por todos lados. A lo mejor se te acaba la vida, pero si no se te acabara, si llegabas, porque de eso se trata la filosofía, ¿no? Pero si tomas un equilibrio entre las dos, al final de cuentas te van a llevar a Dios. Si usas las dos con equilibrio, si en la ciencia reconoces un punto donde ya no puedes llegar, bueno, rodeala tantito, tipo filosóficamente, darle la vuelta y vas a llegar. Bueno, ese camino largo, la Biblia te lo ahorra. Tanto el método científico como el método filosófico, la Biblia te lleva directo a Dios. Como que te quita la hierba, todo lo que puede estorbar y penetra directo. O sea, esto comprueba de que no están peleadas, simplemente es otro camino, pero necesitas la Biblia. O sea, en un punto de la ciencia vas a reconocer que necesitas la Biblia. En algún punto de la filosofía vas a reconocer que necesitas la Biblia para poder llegar. Porque al fin, puedes preguntarte, y es muy válido, bueno, ¿quién dice que no está manipulada la Biblia? Bueno, ya, yo lo creo, ya reconozco que es un libro extraordinario. Ahora conozco más cualidades del que creó el universo, del causante del universo, pero ¿quién dice que es la correcta o lo puro? ¿Qué puedes decir acerca de ello? Mira, quisiera, lo has hecho bien la conclusión, quisiera expresarlo yo también. El presentar estos puntos no es diciendo que en la ciencia vas a encontrar a Dios. En la ciencia vas a encontrar la necesidad de un creador, ¿verdad? Y de ese creador te habla la Biblia, ¿verdad? En el sentido común no vas a encontrar a Dios. En el sentido común vas a encontrar la necesidad de ese creador, y de eso te habla la Biblia.
En la filosofía no vas a encontrar a Dios, vas a encontrar la necesidad de ese creador y de eso te habla la Biblia. Entonces, el punto es aclarar que es mentira los comentarios que pudiéramos oír, porque esa es la verdad. La mayoría no se meten a la ciencia, no se meten a la filosofía, la mayoría escuchan comentarios, ¿sí? Pueden ver ahorita con las redes sociales, ahorita con los videos, ahorita con de la televisión, pueden llegar, es que yo escuché esto de que la ciencia, que descubrieron y esto, solamente escuchamos 2, 3 minutos que pueden perturbarnos. Estos argumentos es para que se den cuenta, para que podamos entender que es mentira, sí que es mentira, que esto también conduce, hay otra cara detrás de esa ciencia que a veces escuchamos, detrás de esa filosofía, hay otra cara que sí anuncia esto y que para eso está la Biblia, ¿verdad? Y cuando vamos a la Biblia, ahora sí es lo que dice, ¿verdad? Vamos a encontrar que nos habla de Dios, pero luego van a venir otros argumentos, ¿verdad? No, es que sí habla de Dios, pero los que escribieron al final, ¿qué eran? Eran hombres, ¿verdad? Pero los que escribieron al final tenían errores. Pero lo que no se dan cuenta que es allá donde ya entramos, dejamos fuera de Biblia y podemos entrar a las cualidades tal cual de ese libro. Y es que es sorprendente como si hombres que tuvieron errores, pero como a través del tiempo, esos hombres con errores pudieron hacer algo tan perverso. Entonces, yo puedo decir que a través de cada libro encontramos una perfección, una conexión que hombres con defectos, ¿verdad? Por sí solos, no hubiesen podido escribir de esa manera o vivir de esa manera. Podemos ver en ello algo mayor, y ese mayor que vemos dentro de esa conexión que vemos durante muchísimos años, más de 1500 años, del que se escribió uno hasta el último, todo coincide, ¿verdad? Todo coincide, tiene una unión perfecta y eso nos lleva, ahora sí, ¿verdad? Al sentido común que alguien superior fue quien los inspiró a eso, ¿verdad? Y la misma Biblia te dice, o sea, la misma Biblia te llama a que los escritores no escribieron por sí solos, ¿verdad? Sino que fueron guiados, esos hombres fueron guiados para saber qué escribir, ¿verdad? Porque si no te imaginas, si ahorita me pongo a escribir por lo que yo quiero, no va a coincidir con mucho de lo que estos hombres escriben. Entonces yo puedo ver a ese ser superior al que yo le llamo Dios, al que yo reconozco que fue quien los dio a todos esos hombres y por eso no podemos encontrar. Hay algunas supuestas contradicciones, sí, sí las hay, supuestas contradicciones, porque cuando tú ya vas a leer, cuando tú ya vas a ver contextos como internos, como externos en la historia, y es de ahí donde ocupamos una ciencia como es la historia, de ahí es donde podemos concluir que pues solamente eran supuestos errores y que realmente tienen sentido. Además, son cosas, o sea, pues que prácticamente lo dijiste muy completo, pero hay partes que pudiera gente considerar como errores, como por ejemplo, aquí dice que como Jonás, 3 días y 3 noches, pero acá dice que son 2 días y 3 noches, se está contradiciendo. Y bueno, el libro, el mensaje que da la Biblia en general, en su totalidad, es el perfecto. Puede haber detalles que no son trascendentales, a fin de cuentas. Por decir, comparamos las pruebas extra Biblia con la Biblia. Técnicamente Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. El 4 antes de Cristo. Y al parecer ahí hay 4 años de error. Pero pues no es trascendental. No es trascendental. Puedes quedarte con eso, puedes creerlo. De hecho, yo lo creo. Que nació en el año 4 antes de Cristo. Pero eso no afecta al mensaje. Eso no afecta si fue martes, miércoles, jueves, no afecta. El mensaje principal de la Biblia está puesto y concuerdan todos los hombres que escribieron y sin ser contemporáneos. Entonces, en base a eso y también en base a profecías, porque dice que son más de 400 profecías acerca de Jesús,
que se cumplieron. Entonces, por lo menos, si eres honesto, por lo menos debes leerlo, o sea, investigar. Porque si has visto esa imagen que ponen de cerca a un perrito mordiendo el cuello a una oveja, y luego de lejos es la misma imagen, pero se ve que lo está sacando del río. Y dice, la historia mal contada, en cualquier historia mal contada, tú eres el malo. Bueno, hay gente que conoce o ha escuchado de ciencia, gente que ha escuchado de la filosofía, pero también gente que ha escuchado de la Biblia. Y tú puedes concluir erróneamente lo que es cada una de ellas si no profundizas en ninguna. Entonces, yo les invito a que pues, se den el tiempo antes de hacer un prejuicio por la portada que te presentaron, porque hay muchas portadas que como presentan a la Biblia, depende de quién lo haga y con qué intención. Entonces, eso es algo que quisiera yo que se quedaran. Investiga tú mismo, entra tú mismo. La misma Biblia te dice que lo escudriñes tú, que tú mismo lo investigues, que cheques tú mismo si es así o no es así. O sea, no te quedes nada más con lo que otros te dicen, no te quedes con lo que nosotros te estamos diciendo, sino que investiga tú mismo, no juzgues a este libro de la Biblia con la portada que a ti te presentaron de la Biblia. Algo también muy interesante, lo leía a través del material de un hermano que estaba leyendo el libro de Romanos, estoy estudiando el libro de Romanos, y él decía que cuando tuvo oportunidad de viajar solo con su familia a Europa durante 40 días. Y dice que sí, vieron muchos lugares, pero cuando regresaron sintieron que no vieron lo que ellos pensaban que iban a ver, ¿verdad? Porque solamente fue así como de imprevisto que fueron. Y que al pasar los años volvieron a tener la oportunidad, pero ahora de ir a Asia Menor, que es lo que es actualmente Turquía. Y dice que fueron tan solamente 15 días y que sintieron que conocieron como si hubiera sido 2 meses. ¿Por qué? Porque ahora ya se habían dado la tarea de investigar un poquito, de llevar herramientas, pero también iban con un guía, iban con alguien que les explicaba. Dice, íbamos muy rápido, pero llevábamos, ¿verdad? Entonces, eso también es un consejo que pudiéramos dar. Sí, la gente debe tener el interés de leer, pero cuando nazca alguna duda, cuando nazca alguna inquietud, ¿verdad? Es también importante buscar ayuda. Es importante también buscar ese guía que nos pueda llevar y que sea a través de la misma Biblia, ¿verdad? Eso es lo importante, porque nuestro viaje, en este caso, va a ser a través de la Biblia. Si alguien te quiere enseñar Biblia sacándote de ahí, entonces ya no estarías viajando a través de eso. Entonces, es muy bueno viajar nosotros, leer, en este caso, aprender, pero cuando llega el punto en el que nosotros ya no avanzamos, ¿verdad? También es importante buscar el trabajo de las principal es creer en lo que dice la Biblia. Tiene muchas cualidades en el cómo ha sobrevivido a través del tiempo, ¿verdad? A través de hecho, hay un material de nuestro hermano que es muy importante y es muy interesante en cuestión de eso. Ha sobrevivido tantas cosas, desastres naturales, guerras, y ahí sigue, ¿verdad? Cómo ha sido escrita en diferentes contextos y esto llega a tener una empatía tan perfecta, aún diferentes eras, diferentes posiciones, escribió el rey, escribió el siervo, ¿verdad? El pastor, escribió el guerrero, y a pesar de eso coinciden en lo que dicen. Entonces, hay muchas cualidades por las cuales deberíamos de tomarnos el tiempo, la oportunidad de decir, bueno, yo he escuchado cosas malas, pero la voy a leer, ¿verdad? Porque también he escuchado, bueno, ahorita ya hemos hablado de muchas cosas buenas que tiene la Biblia, por las cuales podríamos tomarnos el tiempo. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas del el viaje que tuvieron allá y después a Turquía, nosotros no fuimos a Turquía, pero fuimos a Cancún y dentro del tour fuimos a la ciudad de Chichén Itzá y el guía nos está explicando muchas cosas. eh, pues la típica, ¿no? Que si le hacen así, suena como un pájaro que no sé qué.
y mira, esas significan que ellos derrotaron a no sé quiénes, y esas cabezas esto, y estas serpientes significan lo otro, y que el campo donde jugaban, no sé cómo se llama ese juego, estos muros están así para que el eco de acá, y que el rey se ponía acá, y del otro lado se ponía no sé quién, y todos bien interesados ahí en escuchar, estaba bien interesante, y no me acuerdo quién dijo, o sea, que fue, y que no, o sea, pero sin guía, No sé. y que no, pues que tanto, madre, mira qué bonita la reina, y ya, qué bonita la reina. Entonces sí, como que ahora, si te metes al sentido común nuevamente, o sea, busca a alguien que sepa, busca a alguien que esté dedicado a eso, y no nada más usemos las etiquetas que ponen, es que los creyentes son así, o son peores ahí que acá afuera. Entonces, pues no, yo creo que vale la pena, o sea, uno mismo se cierra la oportunidad cuando decide no creer sin haber estudiado o haber leído, conocido la Biblia. Así es, sí. Es a lo que podemos llegar a la conclusión sencilla. Vale la pena darme el tiempo de poder saber más de, y después de eso, ¿por qué no? Hacerme un cuestionamiento, ¿verdad? Realmente sí, realmente no, tenían sentido ahí, tenían razón allá, o tiene razón la Biblia. Entonces, pero ahí ya sea un criterio propio a través de una experimentación, ¿verdad? Y creo que la realidad es como todos hemos llegado, ¿verdad? La realidad yo podría decir, si realmente van con ese interés de saber, van a encontrar una conclusión favorable hacia la vida. Sí. No, y aún así, o sea, la Biblia abarca todo al grado que siempre, o sea, en cierto sentido, siempre te va a dar la razón. O sea, si tú crees en ella, pues la misma Biblia te promete la salvación, ¿no? Y si no crees en ella, la misma Biblia te dice, no es de todos la fe. O sea, tampoco, o sea, si no crees en ella, la Biblia dice, no, no es de todos la fe. Pero bueno, ese es un tema más complicado, ¿no? Y yo quiero decirles a ustedes que, bueno, creo que esto ha sido claro, pero si quieren ustedes conocer más acerca de cómo se formó la Biblia, porque dicen, no, pues ya estoy reconociendo que es un libro interesante, que vale la pena leerlo, estudiarlo, conocerlo, pero sigo con la duda, no me dijeron si, por qué debo confiar en él, han pasado muchos años, etcétera. Si tú quieres saber acerca de este tema, puedes sugerirlo en la caja de chat, perdón, o mandar un mensaje privado y con gusto podemos atender esa petición y en algún otro momento, otro invitado, o si quieren que traigamos al buen Peter, pues también lo podemos invitar y hablar de ese tema específicamente, de la formación de la Biblia. Bueno, ¿tienes algún comentario para finalizar? No, solamente pues, agradecerte la invitación y pues esperando que muchos de nuestros amigos puedan escuchar esto y pues igual ahí estamos para cualquier duda o aclaración, ¿verdad? De lo que se ha dicho y pues ahí seguir aprendiendo. Claro que sí. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por traernos esta información muy importante y muy interesante. Yo soy Alex Álvarez, Pedro Hernández. Pedro Hernández, y esto fue Inspiración. Nos vemos en la próxima.